En esta hora. Saludos amigos televidentes, radioyentes y aquí presentes en esta ocasión. Es para mí un privilegio poderme dirigir a ustedes con la palabra de Dios para anunciarles el tiempo en que estamos viviendo y la situación existente en este tiempo final. Por lo tanto, inmediatamente quiero llamarles la atención en la Escritura, en donde nos dice el profeta Amós en el capítulo 7 y verso 11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita comprender lo que esta Escritura significa en el día presente. Nuestro tema para esta ocasión será la gran crisis humana. Toda persona sabe que estamos viviendo en el tiempo de una grande crisis. Hay crisis internacional en todos los aspectos de la vida del ser humano. Por lo tanto, este tiempo final en que vivimos es un tiempo de grande crisis. Pero la crisis más grande de todas es la crisis que vive el ser humano en su interior. En el interior del ser humano está la crisis más grande de todas las crisis del pasado, del presente o del futuro. Es la gran crisis de un hambre espiritual. Es la crisis de hambre y sed de oír la palabra de Dios. Toda persona sobre la tierra tiene esa necesidad, tiene esa hambre y esa sed. Y toda persona que existe sobre la tierra dice en su corazón: yo deseo oír a Dios, yo deseo oír la voz de Dios, porque en el interior del ser humano hay esa grande crisis. Es la más grande crisis existente en esta tierra y está dentro del ser humano. El Señor Jesús en una ocasión nos dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, toda persona debe estar consciente que el ser humano tiene una necesidad interior en su alma. Esa necesidad es de oír la palabra de Dios. Esa necesidad es de comer espiritualmente la palabra de Dios. Nosotros sabemos que para el cuerpo físico tenemos en esta tierra alimento natural. Ese alimento natural lo necesitamos porque si no lo comemos, nuestros cuerpos se debilitan, se enferman y luego se mueren. Así también es el alma de toda persona. Toda persona debe comprender que el ser humano fue hecho por Dios y que Dios hizo al ser humano alma, espíritu y cuerpo. Y el ser humano, así como alimenta su cuerpo natural, necesita alimentar su alma. Por lo tanto, tenemos que comprender que solamente hay un alimento para el alma, y ese alimento es la palabra de Dios para el día en que se vive. Por lo tanto, todo ser humano necesita conseguir ese alimento para el alma. Por eso era que el Señor Jesús decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Porque Él sabía lo que era el ser humano. Por eso Él le daba la preeminencia
a el aspecto espiritual del ser humano. Muchas personas no comprendieron lo que el Señor decía, cuando Él también les hablaba: el que no coma la carne y beba la sangre del Hijo del Hombre no tiene vida permaneciente en sí. Ellos no comprendieron, pero hay que comer un alimento espiritual para poder alimentar el alma. Y toda persona tiene que estar consciente de esta realidad. Y cuando despertamos a esta realidad, entonces buscamos ese alimento espiritual. Pero estando conscientes que Dios dijo que habría hambre sobre la tierra en este tiempo final, entonces cada persona ha estado buscando ese alimento espiritual, y la humanidad se encuentra en una situación que dice que no ha encontrado ese alimento espiritual. Pero hay siempre una manera establecida por Dios para conseguir el alimento espiritual para el alma. El Señor Jesús, en su oración que le enseñó a sus discípulos allá en el Padre Nuestro, una de las cosas que le dijo el Señor y les enseñó fue a orar por el pan cotidiano de cada día. Él dijo que orasen pidiendo el pan nuestro de cada día. Hay el pan natural para el cuerpo natural, pero también está el pan espiritual para el alma del ser humano. Por lo tanto, en este tiempo, si los hijos de Dios que viven sobre la tierra, sobre esta tierra en donde hay hambre espiritual, claman a Dios por alimento espiritual, Dios ha prometido que si un hijo le pide a su padre pan, no le va a dar una piedra. Y si los hijos de Dios le piden a Dios el pan espiritual, Dios no le va a dar una secta religiosa o un dogma o un credo o alguna religión, sino que le va a dar su palabra, la palabra de Dios para el tiempo en que vivimos, el mensaje correspondiente para este tiempo final. Por lo tanto, tenemos que comprender entonces que la gran necesidad de la gran crisis de la humanidad puede ser resuelta en cada individuo. Lo que cada persona necesita es el pan espiritual, es la palabra de Dios para el tiempo en que vivimos. No es más religiones, no son más sectas religiosas, no son más dogmas, credos o tradiciones lo que necesita el ser humano. Lo que necesita el ser humano es la palabra de Dios para este tiempo en que vivimos. Por lo tanto, Dios, viendo la situación en que estaría la humanidad, Él estableció que para este tiempo Él enviaría su palabra para alimentar a todo ser humano. Es como fue en los tiempos de José. José, allá en Egipto, se encontraba entre los gentiles porque había sido vendido por sus hermanos, pero allí Dios lo había colocado en una posición favorable para el tiempo de crisis que habría en medio de la humanidad. Encontramos que Dios había mostrado que vendrían 7 años de abundancia y luego vendrían 7 años de escasez, 7 años de hambre. Pero Dios le permitió ver a el profeta José lo que debía hacerse en aquellos días. Y José almacenó alimento durante aquellos 7 años de abundancia, y cuando vino la escasez sobre la tierra durante 7 años, había alimento almacenado, y José era el gobernador, José era el príncipe que tenía ese alimento almacenado. Y cuando el hambre fue sentida sobre la tierra, todos venían a donde José para comprar alimento.
Así encontramos que José estuvo alimentando a la humanidad durante 7 años con el alimento que él tenía almacenado. Encontramos que hasta la tierra de Canaán, hasta la tierra de Israel, llegó esa grande crisis de hambre. Y encontramos que ellos escucharon que en Egipto había un príncipe, había un gobernador que tenía alimento para todas las personas que fuesen a él. Y los hebreos fueron hasta Egipto para conseguir alimento. Pero ellos, cuando llegaron a este gobernador, a este príncipe que estaba sentado en el trono, el cual era el segundo en el reino, encontramos que José tenía otro nombre, pues Faraón le había cambiado su nombre y se llamaba de otro nombre. Y cuando sus hermanos llegaron a Egipto para buscar alimento, no sabían que aquel era su propio hermano José, al cual ellos habían vendido. Encontramos que José sí sabía que ellos eran sus hermanos. Les dio el alimento que ellos necesitaban y luego al otro año regresaron para buscar alimento. Encontramos que José estaba alimentando a los gentiles y también a los hebreos con el alimento que él tenía. Y todos sabemos que José y su vida representan al Mesías. Por lo tanto, encontramos que lo que José hizo allá en Egipto y que alimentó a las gentes con aquel alimento, representa lo que el Señor hará en este tiempo final, en esta gran crisis de la humanidad. Él tendrá alimento espiritual para alimentar a los gentiles y también a los hebreos. Encontramos que fue en ese tiempo de grande crisis en donde José se dio a conocer, se reveló a sus hermanos. Ellos estaban muy asustados pensando que José iba a vengarse de ellos por lo que ellos habían hecho. Pero José les dijo: no tengan ustedes temor, pues todo lo que ustedes hicieron fue para bien, porque fue para preservación de vida que Dios me ha traído hasta los gentiles, hasta Egipto. Por lo tanto, entonces vemos que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y para este profeta de Dios, todo aquello por lo cual él pasó ayudó a bien para él, para los gentiles y también para los hebreos. Y él representa al Señor. Por lo tanto, en este tiempo final, en la segunda venida del Señor, cuando hay una grande crisis espiritual en el alma de los seres humanos, hay hambre en el alma del ser humano por escuchar la palabra de Dios, el Señor estará entonces entre los gentiles, estará como José. Él tendrá alimento espiritual para alimentar a todo ser humano en su alma. Él dijo que daría el maná escondido. Por lo tanto, ese maná escondido del cual él habla es el alimento espiritual que él tendrá a disposición de todas aquellas personas que tengan hambre espiritual en su alma en este tiempo final. Y con ese alimento espiritual, cada ser humano saciará su necesidad espiritual que hay en su alma. Y la gran crisis del ser humano será resuelta en cada individuo que coma de ese alimento espiritual, de ese maná escondido que el Señor Jesús ha ofrecido para los vencedores. Él en su segunda venida vendrá con ese alimento espiritual.
Él en su segunda venida vendrá con el mensaje final de Dios para darlo a conocer a todo ser humano. Él vendrá con el librito abierto en su mano, como lo vio el discípulo amado Juan el teólogo. Él lo vio como el ángel fuerte descendiendo del cielo. Ese es el Señor en su segunda venida. Por lo tanto, Él vendrá con alimento espiritual para todo ser humano en este tiempo de gran crisis en el ser humano. Él vendrá como lo vio también el profeta Daniel. Daniel lo vio como una piedra no cortada de manos que vino de la montaña de Dios. Esto es lo que está prometido que acontecerá en estos días finales. Es entonces la venida de la gran piedra angular, de la piedra de esquina, de la piedra de cabecera, la piedra que los edificadores desecharon. Es el Señor en su segunda venida. Por eso es que el profeta Daniel, cuando lo vio viniendo en el tiempo final, vio que esa piedra vino directamente a los pies de la imagen de la estatua que Nabucodonosor había visto y que también Daniel había visto. Porque eso señala que la venida del Señor, la segunda venida, es en el tiempo final, cuando el reino de los gentiles, representado por la imagen o estatua que vio Nabucodonosor, cuando se encuentre ese reino en la etapa de los pies de hierro y de barro, es el tiempo entonces para la segunda venida del Señor, para la venida de la piedra angular que hiere la imagen en los pies. Por lo tanto, estamos viviendo nosotros en el fin del tiempo. Estamos nosotros viviendo en la etapa de los pies de hierro y de barro del reino de los gentiles. Eso es lo que fue anunciado que sería en este tiempo final. Para comprender mejor esto que estamos hablando, veamos por unos momentos esa imagen o estatua que vio Nabucodonosor y que el profeta Daniel interpretó. Dice la Escritura que esa estatua tenía su cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, y que tenía su vientre y sus muslos de bronce, y tenía sus piernas de hierro y sus pies de hierro y de barro cocido. Eso nos muestra entonces las diferentes etapas por las cuales pasaría el reino de los gentiles. Y eso sería entonces en el tiempo de los gentiles. La interpretación, el significado de esa estatua es el siguiente, conforme a lo que Dios le reveló al profeta Daniel. Daniel le dijo a Nabucodonosor que él era aquella cabeza de oro. Por lo tanto, el reino babilónico era la cabeza de oro de aquella imagen. Y luego, después del reino babilónico, se levantaría otro reino inferior al reino de Nabucodonosor. Y ese otro reino fue el reino medo-persa. Y el reino medo-persa estaba representado en la estatua por el pecho y los brazos de plata. Luego, el tercer imperio o reino del reino gentil, del tiempo de los gentiles, vino a ser el imperio de Grecia, dirigido por Alejandro el Grande. Ese vino a ser el reino representado por el vientre y los muslos de bronce. Y luego de ese reino apareció el reino romano, el imperio romano, el cuarto imperio, representado por las piernas
de hierro. Y también los pies de hierro y de barro pertenecen al cuarto imperio, el cual es el imperio romano. Ese imperio romano estaba presente en los días que apareció el Señor Jesús en su primera venida. Allí estaba presente ese reino, y ese fue el reino que le ofreció el diablo a Jesús. El diablo le ofreció el cuarto imperio de los gentiles cuando le dijo a Jesús: mira todos los reinos de la tierra, todos estos reinos yo te daré si postrado tú me adoras. Es que después del cuarto imperio no hay otro imperio de los gentiles. Por lo tanto encontramos que el Señor le rechazó la oferta al diablo. Él no quiso aceptar la oferta que el diablo le ofreció. Si lo hubiese aceptado, Jesús se hubiese convertido él en el emperador, en el faraón o en el rey del cuarto imperio. Pero ¿qué sucedió en aquellos tiempos? Jesús rechazó al cuarto imperio, al imperio romano, en la oferta que el diablo le había hecho. Y encontramos que el pueblo hebreo no reconoció que aquel era el Mesías que ellos estaban esperando, porque el profeta Isaías dijo que el pueblo hebreo estaría ciego en la venida del Mesías. Y estando ciegos, rechazaron al Mesías. Al rechazarlo, pidieron su crucifixión, pidieron su muerte, y el imperio romano, el cuarto imperio de los gentiles, ejecutó el deseo del pueblo hebreo. El pueblo hebreo dijo: su sangre sea sobre nosotros. Encontramos que el pueblo hebreo ha padecido grandes persecuciones, ha sido masacrado por diferentes dictadores de diferentes naciones a causa de que Dios demandó la sangre de Jesús de las manos del pueblo hebreo que pidió la muerte del Mesías. Pero no solamente del pueblo hebreo Dios demandará la sangre de Jesús. Él también demandará la sangre de Jesús de las manos del imperio de los gentiles. Del cuarto imperio Dios demandará la sangre del justo Jesús, al cual ellos crucificaron. Por lo tanto, en aquellos días de las piernas de hierro del imperio romano, Jesús fue crucificado. Pero en este tiempo final, cuando la imagen que vio Nabucodonosor, lo cual es el reino de los gentiles, se encuentra en la etapa de los pies de hierro y de barro, Dios demandará la sangre de las manos del cuarto imperio. Y la ira de Dios descenderá, caerá sobre el cuarto imperio. La ira de Dios caerá en estos días finales conforme a como está escrito en la palabra de Dios. Dios tenía que esperar hasta este tiempo final, hasta la cuarta generación del imperio de los gentiles, para Él entonces, en su venida, manifestar, dar a conocer, anunciar el día de venganza del Dios nuestro. Él en su venida entonces continúa leyendo y cumpliendo lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 61. Encontramos que Jesús se paró cuando terminó de leer en lo que decía el profeta Isaías. Él se paró en cierto lugar porque él no podía seguir adelante para leer lo que decía de anunciar el día de venganza del Dios nuestro, porque eso sería para su segunda venida.
Por lo tanto, es en la segunda venida del Señor en donde es dado a conocer el juicio de Dios que ha de venir sobre el reino de los gentiles. Encontramos que eso es entonces cuando el tiempo de los gentiles ha terminado. Por eso es que dice la Escritura en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, que ese ángel que desciende del cielo, el cual es el Señor en su venida, él dice, el tiempo ha terminado. ¿Por qué? Porque el tiempo de los gentiles ha terminado. El tiempo del reino de los gentiles ha terminado. Por eso es entonces que el Señor Jesús dijo en una ocasión que Jerusalén sería cautiva y sería hollada de los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles hubiera terminado. Encontramos que en el año 67 Jerusalén regresó a las manos del pueblo hebreo, y encontramos que en este año 1980 Jerusalén fue declarada la capital de Israel. Todo esto ha estado ocurriendo de esa manera porque el tiempo de los gentiles ha terminado. El Señor Jesús dijo que cuando el tiempo de los gentiles terminase, entonces Jerusalén regresaría a su dueño original, al pueblo hebreo. Esa es una señal tan grande que ninguna persona debe ignorar, porque es una señal de que el tiempo del reino de los gentiles ha terminado. Israel es el reloj de Dios, y el reloj de Dios nos está diciendo que el tiempo ha terminado, el tiempo de los gentiles ha concluido. Y en este tiempo en que vivimos, escuchamos el anuncio de todas estas cosas, porque Él prometió que daría a conocer todas estas cosas en este tiempo final. El profeta Daniel quiso saber acerca de estas cosas. Él escuchó, pero no entendió. Y cuando quiso entender, le fue dicho: cierra el libro y séllalo hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin entonces el libro sería abierto para que así todos pudieran comprender la hora, el día y el minuto en que estamos viviendo. Por eso es que cuando aparece el ángel fuerte del Señor en su venida en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, aparece con el libro abierto, un librito abierto. Aparece con él abierto para dárselo a conocer al pueblo de Dios, al pueblo que está esperando su venida, su segunda venida. Por lo tanto, la segunda venida del Señor es en medio del pueblo que le está esperando por segunda vez. El pueblo que le está esperando por segunda vez es el pueblo gentil que ha creído en el Señor. Por eso es entonces que en el occidente la segunda venida del Señor es realizada. Es como fue en la primera venida, en donde fue dicho: Zabulón y tierra de Neftalí, esa tierra que habitaba en tinieblas y sombra de muerte, luz le resplandeció. Así también está viviendo el mundo gentil, así está viviendo el occidente, en tinieblas. Isaías dijo que vendrían tinieblas sobre la tierra. Estas tinieblas son tinieblas y oscuridad espiritual. Pero él dijo también para todos los hijos de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Qué luz? ¿Qué luz es la que el profeta Isaías dice que viene en este tiempo final? Es aquella luz que dijo en una ocasión: yo soy la luz del mundo. Es la luz hecha carne, es la luz materializada, es una luz espiritual para alumbrarla a todos los seres humanos que viven sobre la tierra. Esa luz es la segunda venida del Señor. Él viene para alumbrar a todo ser humano, para alumbrarlo y darle vida eterna.
Él viene como fue prometido a través del profeta Malaquías, que dijo: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Esa es la promesa de la segunda venida del Señor. Él viene como el sol de justicia saliendo en la mañana para alumbrar a todos los hijos de Dios que viven sobre la tierra, alumbrarlos espiritualmente con su mensaje. Su mensaje será como los rayos del sol que alumbran sobre la tierra para que todo el mundo pueda caminar viendo por dónde se camina. Así es la segunda venida del Señor en este tiempo final. Estamos viviendo en el tiempo para el cumplimiento de todas estas promesas. Por lo tanto, tenemos que comprender que cuando Él vino en su primera venida, lo que la gente vieron fue a un profeta. Él vino a ser el profeta de los profetas. Él vino a ser la cabeza de todos los profetas. Él vino a ser la piedra angular de todos los profetas. Por lo tanto, cuando Él vino, se cumplió lo que dijo el profeta Moisés, cuando allá en el Deuteronomio dijo que Dios levantaría de en medio del pueblo, de en medio de los hermanos, a un profeta. Él dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien. Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí encontramos que la palabra de Dios es colocada en la boca de un profeta. Encontramos que en la primera venida del Señor Él cumplió esta profecía, y en la segunda venida del Señor vuelve a cumplir esa profecía, porque cuando Él viene en su segunda venida sigue siendo un profeta. Viene a ser entonces el profeta de los profetas. Es entonces la piedra angular, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra que es piedra de escándalo y roca de hacer caer, roca de tropiezo. Por lo tanto, encontramos en este tiempo final que Dios colocará su palabra en esa roca, en esa piedra angular, en la boca de ese profeta. Y ese profeta será el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Por lo tanto, lo que Dios ha de hacer en este tiempo y lo que Dios ha de hablarle a la humanidad, Él lo hablará a través de la boca de un hombre, a través de un profeta, en donde se estará cumpliendo la segunda venida del Señor. El Señor estará dentro de ese hombre, porque Él para obrar necesita un hombre. Él para hablar necesita un hombre para que la gente pueda entenderlo. Por lo tanto, la humanidad en este tiempo final que estará viviendo, en la gran crisis de la humanidad, la gran crisis espiritual, la crisis de hambre en la tierra, tendrán la oportunidad de encontrar y de recibir el alimento espiritual que estará en la boca de ese profeta final de Dios, en donde se estará cumpliendo la segunda venida del Señor. Por lo tanto, el problema, la crisis espiritual de los seres humanos que viven
en este tiempo actual podrá ser resuelta para cada persona como individuo. Porque el alimento espiritual, la palabra de Dios, estará colocada en la boca de un profeta como Moisés. Por lo tanto, él tendrá el mensaje, la palabra, que será el pan de vida, será el alimento espiritual que necesita el alma de cada ser humano. Estamos en ese tiempo. Cada persona sobre la tierra desea oír la palabra de Dios. Toda persona dice en su corazón: yo quiero oír a Dios, quiero oír su palabra, quiero oír su voz. Y Dios ha visto el deseo y la necesidad del corazón de toda persona. Y Dios ha hecho provisión en este tiempo, como lo hizo en el tiempo de José. Por lo tanto, a todos los hambrientos, venid para comer del pan de vida eterna, de la palabra de Dios. Y a todos los que tienen sed, venid a las aguas, venid, tomad del agua de la vida gratuitamente. Así es que dice el Señor en este tiempo, en la última oportunidad que Él le da a la raza humana. Por eso encontramos esa oportunidad en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 21 y en el capítulo 22, Él nos dice que Él tiene esa agua para todo aquel que la quiera tomar. Él también se identifica aquí en el libro del Apocalipsis, para que así toda persona sepa quién es el que está ofreciendo esa agua de vida eterna. Por eso aquí en el capítulo 21 y versos 5 y 6 nos dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y también en el capítulo 22, versos 16 en adelante nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es el Señor en su segunda venida quien le da la oportunidad a todo ser humano de tomar del agua de la vida gratuitamente. Pero Él respeta el libre albedrío que le dio al ser humano. Y por eso es que Él le dice: el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Si no quiere tomar, pues no venga. Pero si quiere tomar del agua de la vida gratuitamente para vivir por toda la eternidad, pues venga a tomar, porque hay agua de vida eterna que nos ofrece el Señor en su segunda venida. Él en su primera venida dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en su segunda venida, Él vuelve a hacer ese ofrecimiento. ¿Para qué? Para que así el ser humano que se encuentra en esta grande crisis pueda obtener la vida eterna, pueda obtener esa agua que le da vida eterna. Ya hemos visto que es el Señor en su segunda venida el que tiene esa agua. Es el Señor en su segunda venida el que tiene el pan de vida. Él dijo en su primera venida: yo soy el pan de vida. Él también dijo: el que oye mi palabra tiene vida eterna. Por lo tanto,
oyendo la palabra de Dios, el mensaje del Señor en su venida, es la manera para comer del pan de vida eterna y saciar el hambre espiritual que hay en nuestra alma. Porque no solamente de pan literal vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y podemos ver entonces dónde es que estará conforme a la promesa la palabra de Dios en este tiempo final. Estará en la boca del Señor en su segunda venida. Y en donde Él esté metido, en donde Él esté manifestado cumpliendo su segunda venida, ahí estará el pan de vida eterna, ahí estará el agua de vida eterna, ahí estará el alimento espiritual para el alma de todo ser humano que tiene esa necesidad espiritual. Por lo tanto, la gran crisis humana no es ningún problema para aquellos que puedan ver en el tiempo final la segunda venida del Señor, porque ellos serán saciados con el pan de vida eterna, con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios para este tiempo final en que vivimos. Y Él vendrá entonces consolando a todos los enlutados. Estará Él entonces hablándole a todos los hijos de Dios que viven en este tiempo, que la resurrección de todos los santos del pasado está por acontecer. Y eso es un consuelo grande para todos los hijos de Dios que viven en este tiempo. Saber que estamos viviendo en el tiempo en que la resurrección ha de acontecer, eso es una noticia grande. Eso es una noticia que alegra el alma de cada hijo de Dios. Porque al ocurrir la resurrección de los santos del pasado, entonces ha de acontecer también en esos días la transformación del cuerpo terrenal de todos los hijos de Dios que viven en esta tierra. Por lo tanto, todo hijo de Dios se llena de felicidad, de alegría al escuchar esa buena nueva, esa buena noticia. Pero para el mundo, Él vendrá anunciándole el día de venganza del Dios nuestro, anunciándole que el tiempo de los gentiles ha terminado. Por lo tanto, los juicios de Dios están también por caer dentro de poco en este tiempo final. Por lo tanto, la venida del Señor será de bendición para todos los hijos de Dios con el mensaje que Él trae para ellos, pero para el mundo, para el reino de los gentiles, será un tiempo en que el Señor les anuncia que el juicio ha de caer sobre ellos. ¿Por qué? Porque el tiempo de los gentiles ha terminado. El mundo gentil y el reino de los gentiles está en una grande crisis, pero ellos no pueden resolver la crisis que tiene. Pero Dios en este tiempo final, con la segunda venida del Señor, resuelve la crisis espiritual de todos los hijos de Dios. Y entonces les promete que habrá un milenio en donde no habrá necesidad de ninguna cosa, en donde Él hará provisión para todos los hijos de Dios. La gran crisis humana. En esta ocasión hemos visto a través de la palabra de Dios esta gran crisis de la humanidad, pero también hemos visto la solución a esa gran crisis que tiene cada ser humano en su interior. Por lo tanto, el que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente, venga y tome de ella. Tiene libre albedrío. El que quiera creer la palabra de Dios para este tiempo, el mensaje del Señor para este tiempo, venga, tómelo, créalo de todo corazón y será alimento espiritual para su alma. Cada persona que está escrita en el libro de la vida, cuando oye el mensaje final de Dios en este tiempo en que vivimos, él dice en su corazón: eso era lo que yo estaba esperando. ¿Por qué?
porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En esta tierra hay personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida y estarán escuchando la voz de Dios, la voz del Señor, el mensaje del Señor en su segunda venida. Y ese mensaje será alimento espiritual para su alma. Será entonces la solución a la gran crisis humana. Dios continúe bendiciéndonos a todos en esta ocasión y les ayude a todos a comprender estas cosas que hemos estado hablando, para que así la gran crisis humana que cada persona tiene en su alma pueda ser resuelta también en aquellos que todavía no la tienen resuelta. El Señor en su venida resuelve ese problema. Resuelve ese problema para los gentiles y también para los hebreos. Porque el alimento espiritual que Él nos trae es alimento espiritual, pan de vida eterna para el alma de gentiles y de hebreos. La gran crisis humana. La gran crisis humana es la crisis espiritual del alma, es la gran crisis que hay sobre esta tierra, la gran crisis del alimento espiritual de la palabra de Dios, la gran crisis humana. Vamos a dejar al reverendo Ramón Palacios en esta ocasión